sultán se la llevó a su palacio, se celebraron los casamientos y en la noche de bodas, cuando el sultán entró en la alcoba, Sherezade le dijo: espera un momento, que te voy a contar un cuento. Y entonces Sherezade empezó a contarle un cuento. No, que va, no se quedaba dormido porque la historia era interesantísima, pero justo cuando estaba a punto de despuntar el día, de amanecer, Sherezade interrumpió la narración en el punto más interesante y le dijo: mañana te contaré el final. Y el sultán dijo: bueno, puedo esperar porque quiero saber cómo termina la historia. Así que a la noche siguiente, Sherezade retomó la historia en el mismo punto donde la había dejado y enseguida empezó a contar la siguiente, hasta que despuntó el sol y le dijo: mañana te contaré el final. Y esto mismo se repitió durante 1001 noches. ¿Pero acabó matando? No. Se enamoró. No sabemos si de las historias o de ella. También cuenta la historia que hubo un momento en que Sherezade se quedó sin historias, se quedó sin cuentos, pero también dicen que por las mañanas se escapaba, se iba al mercado y en el mercado escuchaba historias nuevas que luego por la noche le seguía contando al sultán. Pues qué tía más innovadora. Qué tía más innovadora, ¿eh? Vamos a encontrar una historia muy parecida un poco más adelante. Aquí en este escenario han tenido lugar espectáculos durante el fin de semana y este fin de semana otra vez volverá a haber. Habrá espectáculo de narración oral y también un concierto, por si os apetece venir. Pues de María Desbordes y Carlos Soto. Ella canta como Los Ángeles y él fue el flautista de los Celtas Cortos. ¿Suenan los Celtas Cortos? Igual ya no suena. Rock de eso, ¿no? Sí, algo de eso. Algo de eso. Bueno, aquí ya vemos formatos un poco más diferentes, ¿veis? Que aparecen figuras un poco más detalladas, en color. A ver si es aquí. ¿Es aquí, Laura, donde los franceses? ¿Es esta, la de los franceses? Barba azul. ¿Dónde ves Barba Azul? Claro, Barba Azul se parece mucho a esa otra historia que hemos contado. ¿Conocéis la historia de Barba Azul? Sí, barba blanca. Ese no, ese era el sultán. Bueno, Barba Azul en realidad no tenía la barba azul, ¿eh? Este es que era muy moreno. Tenía la barba tan negra que parecía azul. Ah, esto es como... Por eso le llamaban Barba Azul. Dicen que que esta leyenda está basada en un hecho real y que Barba Azul fue un noble que vivió en Francia, en Bretaña creo. Y este también le pasaba lo mismo, que había tenido muchas mujeres. Y un día llamó a la puerta de una familia donde vivían dos mujeres casaderas, dos chicas jóvenes. Y ninguna de ellas quiso casarse con él porque habían oído de su leyenda negra, de que había tenido muchas mujeres y todas habían desaparecido misteriosamente. Pero Barba Azul las quiso convencer y les dijo: bueno, pues si no queréis casaros conmigo, veniros conmigo las dos, vivís unos días en mi casa para que veáis lo bien que se está allí, que tengo yo muchas riquezas, vais a tener sirvientas, todo lo que queráis. Y las chicas accedieron y se fueron a pasar unos días a casa de Barba Azul. Y la verdad es que se estaba allí divinamente, porque era una casa, un caso pleno. El caso es que Barba Azul tuvo que salir y le entregó un manojo de llaves a la hermana mayor. Y le dijo: mira, como me voy a ir y voy a estar unos días fuera, para que puedas moverte libremente por la casa, te dejo las llaves. Puedes entrar donde quieras, coger todo lo que te guste, puedes ir a la biblioteca y elegir los libros, probarte todos los trajes que encuentres en los armarios, todas las joyas, todo lo que quieras, pero hay una habitación en la que no puedes entrar. Y entró. Barba Azul se marchó y en cuanto salió por la puerta, las dos hermanas dijeron: ¿qué habrá ahí? Pues que habrá, que no nos deja entrar. Pues yo quiero entrar, pues yo quiero entrar. Así que fueron probando todas las llaves hasta que consiguieron abrir la puerta. Y ya sabéis lo que se encontraron, chicos, Dos tigres. las cabezas cortadas. Y luego llegó el tío... Las cabezas cortadas. Entonces se asustaron muchísimo y dijo: ay madre, que esto es lo que nos va a pasar a nosotros. Vamos a cerrar la puerta, pero con el tembleque de las manos se les cayó las llaves a un charco de calor. Estaba todo el suelo perdido de sangre, imaginaros. Se les cayó la llave a un... y ahí vamos a limpiarla. Y por más que limpiaban, la sangre no se quitaba. Limpiaban y la sangre volvía a brotar de la llave. Limpiaban y la sangre volvía a brotar de la llave. Estaban nerviosísimos. Cerraron la puerta como si no hubiera pasado nada y cuando llegó Barba Azul se hicieron así las locas. No hemos entrado, no hemos entrado. Pues devuélveme las llaves. Y cuando Barba Azul vio las llaves manchadas de sangre, supo lo que había pasado. Y las mató. Bueno, ellas pidieron ayuda a sus hermanos y al final no os lo voy a contar. ¿Por qué? Porque lo vais a encontrar en cualquier libro y en cualquier antología. Cuando lleguéis al instituto o al colegio, lo podéis buscar y veis cómo termina. Está interesante. Ah, claro. Voy a hacer yo, ahora voy a hacer yo como Sherezade. Ahora veis si lo buscáis. Luego yo vuelvo mañana. Hala.
Bueno, lo que os iba a contar antes es que en épocas de guerra, un oficio muy consagrado eran los cartógrafos, que eran los que se dedicaban a dibujar los mapas para que los ejércitos se pudieran orientar. En periodos de paz, los cartógrafos no tenían trabajo y se dedicaron a hacer aleluyas y también a hacer mariquitas con los trajes de los... mariquitas de estas de recortar, muñecas, con los trajes de los soldados. Esta es la leyenda del doctor Fausto, que también es un personaje arquetípico que aparece en muchas obras de la literatura universal. Algunas os suenan, como por ejemplo Dorian Gray. ¿Ya habéis oído hablar del retrato de Dorian Gray? ¿Ese era de los 50 seguro? No, es una obra de Oscar Wilde que os recomiendo muchísimo. Es la historia de un hombre que vende su alma al diablo. Y es una historia que nos vamos a encontrar al final, cuando lleguemos a ese rincón. Luego os estáis preguntando qué demonios es eso. El sillón del diablo. El sillón del diablo. Bueno, eso os lo cuento luego. Tiene un poco que ver con esto, porque es la historia de ese personaje arquetípico que le vende su alma al diablo a cambio o bien de la sabiduría o de la eterna juventud. Mirad, este de aquí dice establecimiento tipográfico de la libertad. Estaba en la calle Miguel Íscar, letra F. Si observáis con detenimiento los documentos, veréis que muchos de ellos están recogidos de aquí cerca. Sí, aquí llegamos a los papeles y a los documentos que tienen que ver ¿con qué personaje? Don Juan. Sí, pero ¿quién es el autor? Ahí lo tienes. Con don José Zorrilla, que como seguro que os han hablado mucho de él en estos días, porque estamos de celebración. Hemos ido a su casa también. ¿Habéis ido a su casa? ¿Ya habéis conocido a la abuela Nicolasa? Sí. Sí, la muerta. Tomamos un café en la habitación. ¿Os habló de su abuela? No, yo hablo de él. Sí, de él, pero ¿os habló de su abuela? Sí, toda la habitación. Sí, era muy majo. Llevaba 100 años vivo. 100 años vivo, sí. ¿Pero os han contado la historia de la abuela o no os la han contado? Sí. Bueno, pues es que José Zorrilla se nutrió mucho de las leyendas y de la mitología. De hecho, el Tenorio, que es una de sus obras más conocidas, que seguro que a lo mejor hasta habéis visto representada, recoge la tradición de una leyenda de un joven así muy apuesto y muy dicharachero que iba andando por la calle y de pronto se tropezó con una calavera. Es que se conoce que en aquellos tiempos había calaveras por las calles. No, esa es otra calavera. Este se tropezó con la calavera y como de broma le dijo, pues me la voy a llevar a mi casa. Y mientras estaba cenando, el muerto al que pertenecía la calavera llamó a la puerta reclamando lo que era suyo. Con y sin cara. ¿El muerto? Sí. Ay, chico, no sé. Porque como es una leyenda, ahora cuando tú la cuentes, ¿qué te gusta más, con cara o sin cara? Sin cara, si no tiene... Bueno, a lo mejor tenía algo que son las carnes, no sabemos. Esto es una historia y una leyenda que se cuenta en muchos sitios. De hecho, hay un cuento muy famoso que a lo mejor os han contado alguna vez, el de la asadura. ¿Os lo han contado alguna vez? ¿Os gustan las historias de zombies? El asamiento. La asadura. ¿Sabes lo que es la asadura? Ya sabes lo que es la Es asadura. una carne, la sabía. Sí. No os han contado nunca este cuento, os lo voy a contar. Veréis, este cuento Pero no se dice nutre final, de los mismos arquetipos que la historia del Tenorio, que es el muerto que va a reclamar lo que le han quitado y amenaza con llevarse al ladrón a las calderas de Boteca. Pues esto es la historia de... Esto es un cuento que cuando llegáis a casa, si le preguntáis a vuestras abuelas, a lo mejor lo han oído contar. Ay, no, güey. No creo. Mi abuela sí. Está grabado. Está en otra fe. Sí. Bueno, pues esta era la historia de Mariquilla, que era una niña que vivía con su madre. Vivían las dos solas porque el padre se había muerto la semana anterior. Y como antiguamente a los muertos se les velaba en las casas, tenían al padre muerto en una habitación. Y en la otra habitación pues habían venido todos los parientes, porque antiguamente a los entierros se iba eso, a comer a casa del difunto. Y como eran muy pobres y ya se les había acabado que darles de comer a los invitados, pues la madre le dijo a Mariquilla, anda, pues vete a la alcoba de al lado y como el cadáver de tu padre está fresco todavía, córtale una tajada de aquí. De culo. Y entonces la madre lo guisó riquísimo, ¿eh? Oye, como asado, como si fuera lechazo, buenísimo, una cosa buenísima. Y los invitados se sentaron a la mesa y se pusieron morados. Pero tenían un gallo en el corral que era muy chivato. Y a mitad de la cena se puso a cantar. ¡Kikiriki! ¡Kikiriki! ¡Carne de culo se come aquí!
Imaginaos, los invitados se atragantaron. Ellos, como eran muy educados, no dijeron nada.